Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos son, chicos, más o menos? Estoy viendo, todavía esperamos un minutito más. Todavía no es la hora. Siempre somos alrededor de 30 más o menos. Bien, falta un poquito entonces. Bueno, mientras que se van conectando, yo es la primera clase que tengo en el cuatrimestre, no pude estar presente en la primera parte por razones de salud, pero soy adjunto de la cátedra desde hace 26 años, así es que me dijo Fernández Puentes que habían andado bien, así que es un buen grupo. Mucha gente no pasó el recuperatorio. Chicos, les consulto, ¿alguno de ustedes es recursante o están todos por primera vez en comercial? ¿Quién es recursante? ¿Nadie? ¿Todos por primera vez están en la cátedra? Bien. Ahí pusieron por el chat algunos. Bien, estoy viendo. Bien. ¿Qué tema se va a dar hoy? Conmigo van a tener todos los miércoles, de acá hasta el parcial, derecho de seguros. Vamos a ver todo lo que es derecho de seguros. Y si bien hoy es una clase introductoria, voy a dar un pantallazo general de lo que es abarcativo del derecho de seguros. Para el miércoles que viene, van a tener la tarea de leer los 2 primeros capítulos de la ley de seguros. Bien. De la 17.418. Me interesa particularmente que sea una clase participativa. Con esto, ¿qué les quiero decir? No me interesa dar una clase en la cual ustedes perfectamente desde cualquier libro puedan ver el artículo de la ley. Me interesa lo que es prácticamente la esencia operatoria, las complejidades prácticas que tiene el derecho de seguros. Yo creo que... Profe. Sí. Córtenme todas las veces que sea necesaria. Me interesa justamente que sea lo más participativo posible. Sí, claro, yo estaba mirando el programa y la parte de productores de seguro y seguro aeronáutico, eso no lo encontré en la mayoría de los libros. ¿De dónde lo puedo leer?
Bien, productores de seguros tiene una ley especial que es la 22400. Sí. Fíjate que en cualquier código de comercio vas a tener la 22.400. Y lo que es seguro aeronáutico en el código, justamente en el código aeronáutico. No es un tema, la verdad, sinceramente, pueden pasar perfectamente es un tema muy específico el de los seguros aeronáuticos. El de productores de seguro es un tema que hoy en boga está justamente ahí, hay algunos fallos interesantes, y todo el tema de derecho del consumidor y productor de seguro, qué es lo que pasa cuando hay algún tipo de reclamo en protección del asegurado o de la víctima. Ahí entra a discutirse bastante el tema de la figura, de la responsabilidad de la figura del productor. Tal vez el tema más interesante para el productor de seguro es el tema de la responsabilidad de ese profesional. Pero lo vamos a ver. Creo que tenemos, no conté, pero debemos tener 4 o 5 clases. Yo voy a estructurar. La clase de hoy es una clase introductoria, ¿no? Para que entiendan el concepto. Y el miércoles que viene sí vamos a profundizar ya en el tema de la relación contractual. Los elementos del contrato, los institutos del contrato, qué es lo que pasa en la parte práctica. Vamos a ver el tema de seguro de responsabilidad civil, con toda esa problemática que incluye las responsabilidades tanto del asegurador, del asegurado, qué pasa con el tema de los accidentes de tránsito, que tal vez dentro de los seguros de responsabilidad civil es el que más jurisprudencia tiene, así que eso es un tema que a mí me interesa. Seguramente les voy a dejar los últimos fallos de la Corte de Nación. Hay varios, sobre todo el fallo Flores, con voto del doctor Rosenkrantz. Es un tema que eso hay que leerlo. Y algunos fallos de la Corte de la Provincia de Buenos Aires con respecto al tema de seguros de responsabilidad civil. Eso seguramente se los voy a ir dando a través de Matías, que lo vaya subiendo a la plataforma. Pero particularmente lo que me interesa es que ustedes lo lean antes de que yo lo pueda dar, porque genera justamente todo el tema de la discusión. Yo particularmente siempre, cuando comenzamos el cuatrimestre, esta vez no pude comenzar el cuatrimestre, pero siempre comienzo diciendo que el derecho se aprende estudiándolo, pero se ejerce razonándolo. Así que es fundamental que se razone la situación. Es decir, cualquier tipo de norma jurídica, cualquier tipo de compendio jurídico, es fundamental el tema del razonamiento. Así es que me interesa particularmente ese enfoque, el del razonamiento. Otros temas que vamos a ver es el tema del reaseguro, porque si bien en los últimos años no ha tenido tanta vigencia práctica, creo yo que por lo menos lo que se está viendo es que posiblemente en los próximos años volvamos a una misma situación como hemos tenido en la década del 80 y la década del 90, es decir, con compañías de seguro con algunas dificultades financieras, y cuando eso sucede, el tema del reaseguro readquiere una importancia fundamental, sobre todo para la profesión. Es decir, entender cómo funciona el reaseguro ante la caída de una compañía de seguro es fundamental para que los que ejerzan la profesión y tengan algún juicio en la cual una compañía de seguro está citada en garantía, y ante la caída de esa compañía de seguro es fundamental entender el procedimiento del reaseguro para atraer los fondos que la compañía quebrada es acreedora del reasegurador. Siempre cuento lo mismo, que en la década del 80 y el 90, ante la caída de las compañías de seguros, uno tenía muy lindas sentencias con montos muy interesantes, pero no era posible cobrárselo a nadie. Y por otro lado, había cantidades muy importantes de dinero
en poder de los reaseguradores que por desconocimiento, tanto de la justicia como de los abogados que ejercen la profesión, no se conocía el mecanismo para que ese dinero que era de las reaseguradoras, pero que la compañía quebrada funcionaba como acreedora de esos montos, los pudieran traer a los expedientes. Eso ha sido una época durante muchos años que por distintos motivos financieros del país hubo una cantidad muy importante de compañías de seguros que han quebrado. Si ustedes entran a la página de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se van a dar cuenta y entran en el apartado que se ve el tema de las liquidaciones de compañías de seguro, van a poder chequear lo que les estoy diciendo. Así que el tema del reaseguro me interesa. Y básicamente porque estamos en una etapa, sobre todo en el último año y medio, pero comenzó hace bastantes años, pero que en este último año se ha agudizado muchísimo, que es que las compañías de seguros trabajan con resultado técnico negativo. Si ustedes analizan cualquier compañía de seguro, no importa de qué sector, en el ABC1, en cualquiera de los sectores que ustedes se posicionen, van a ver que las compañías trabajan con resultado técnico negativo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que recaudan de primas no alcanza a pagar los siniestros. Eso es trabajar con resultado técnico negativo. Hoy el mercado asegurador argentino trabaja con resultado técnico negativo. Y ustedes, si analizan eso, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo es que las compañías no caen? Porque no caen por la sencilla razón de que en Argentina lo que se hace es, a ese resultado técnico se le debe analizar el resultado financiero. Entonces, entre el resultado técnico y el resultado financiero consiguen un superávit. ¿Con esto qué les quiero decir? Que la masa de dinero que las compañías de seguros recaudan, es decir, lo que cobran de prima, lo invierten financieramente a través de bonos, de plazos fijos, de lo que sea. Trabajan ese dinero, por decirlo de alguna manera más coloquial, y la diferencia que le obtienen a ese resultado financiero ayuda al resultado negativo entre lo que cobran de prima. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Un sistema sano asegurador en el mundo, una compañía de seguro debe cobrar el monto de prima que le permita pagar sus siniestros. Como se está viendo esa situación, se viene con un arrastre de hace bastante tiempo, el mercado asegurador está analizando justamente, muchas compañías se han ido, por supuesto, o han dejado sus actividades, han cedido cartera, y un poco, si no se toman las medidas necesarias por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, es muy posible que en los próximos años volvamos a tener los conflictos que hemos tenido en la década del 80 y del 90. Por eso es que el tema del reaseguro es un tema que particularmente me interesa darlo en esta época. Y el otro tema que también me interesa abordar es el tema de lo que es seguros de vida, seguros de accidentes personales. No toco el tema de ART, más que marcar algunas diferencias, diferencias de tipo de pólizas, pero entiendo que el tema de seguros de ART, de accidentes de trabajo, creo que ustedes lo ven en laboral. No sé con qué grado de profundidad, la verdad que no se lo he preguntado a Eleonora. ¿Ustedes ya cursaron el laboral? ¿Alguno tiene laboral dado? Yo la estoy cursando justo ahora, profe, y estamos viendo ahora lo de ART, lo vimos ayer. Bien, perfecto. No, simplemente marco algunas diferencias que tienen los seguros de ART. Si bien las compañías de seguro como estructura jurídica dependen de la Superintendencia de Seguros de la Nación, existe una superintendencia de riesgos del trabajo, no tanto enfocado a la parte del derecho de seguro, sino a la parte de coberturas, y les marco las diferencias que hay. Sobre todo, tal vez la diferencia más grande que existe desde el punto de vista jurídico es que si ustedes les pregunto
no pagar el seguro, ustedes claramente, si tienen un seguro de auto, no pagan el seguro, se quedan sin cobertura. Eso no hace falta ni siquiera estudiarlo, todo el mundo lo tiene como asumido. En los seguros de RT hay una legislación específica que se pueden deber hasta 2 periodos, 2 meses o 2 periodos de póliza, y aún así el beneficiario tiene que tener cobertura, el asegurado tiene que tener cobertura. Esa es una diferencia. Les voy a ir enmarcando cuando veamos el tema de seguro de personas, le voy a marcar algunas diferencias. Pero bueno, creo, a ver, estamos en 32, creo que estamos bien. Vamos a ver el tema derecho de seguros en la legislación argentina, en el derecho argentino. A mí particularmente el tema de seguro es un tema que siempre me especialicé hace muchísimos años. Hace más de 20 años que vengo asistiendo a todos los congresos internacionales, nacionales, por supuesto, y formo parte de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros. Es un tema particularmente que lo disfruto mucho, que realmente me he dedicado. Así que para mí es una charla como si fuera una charla de café, porque es un tema que realmente me apasiona. Pero en la clase de hoy simplemente me interesa darles un pantallazo general. No quiero entrar a profundizar específicamente en la norma. ¿Qué es lo que el plexo normativo del derecho de seguros para Argentina? ¿Cómo está conformado? Tenemos una ley troncal que habla del contrato de seguro y del reaseguro, que es la 17418. Es una ley que tiene muchos años, fue pergeniada promediando la década del 50, pero que entró en vigencia, se sancionó en el 67, en octubre del 67, pero entró en vigencia en 1 de julio del 68. Así que es una ley que entra en vigencia en el año 68, de más está decir que en su momento fue una ley pionera, de avanzada, y ahora en un ratito le voy a explicar por qué. De hecho fue modelo en toda Latinoamérica. La actual ley, la 17418 es nuestra, fue seguida por Uruguay, por Perú, por Colombia, por Brasil en gran parte, por Chile, por Bolivia, por Paraguay en parte. Paraguay la incorporó gran parte de nuestra 17418, en su momento formó parte del Código Civil. Para el derecho paraguayo, el derecho de seguros no estaba en el ámbito del derecho comercial, sino en el ámbito del derecho civil, así que nuestra 17418 prácticamente en su totalidad se incorporó al Código Civil paraguayo. Pero eso es una ley que para su época fue una ley realmente revolucionaria. ¿Por qué fue revolucionaria? Porque anteriormente el derecho de seguros estaba tratado en unos pocos artículos, del 492 al 557 del Código de Comercio, pero con una lógica, con una estructura jurídica totalmente distinta. Alperín, que es el autor de la ley de la 17418, entendió lo que estaba pasando en Europa, sobre todo en Francia, en Italia, en Inglaterra. Se comenzaba con... Perdón, que cortó el celular. Se comenzó a entender lo que es los contratos de adhesión o los contratos en masa. Anteriormente a la 17418, en estos pocos artículos del Código de Comercio, esos artículos estaban focalizados en la protección del asegurador, de la compañía de seguro. Es decir, hasta el año 67 en Argentina el derecho de seguros estaba en el viejo Código de Comercio. En estos pocos artículos, en más de 60 artículos, pero que básicamente lo que se pretendía era proteger al asegurador. El doctor Alperín entiende lo que estaba pasando en Europa
y estructura toda una legislación, toda una ley, en protección justamente de la parte débil del contrato, que es el asegurado o el asegurable. Para su época fue revolucionaria, fue totalmente de avanzada. Originalmente, promediando la década del 50, cuando el doctor Alperín es encomendado para la proyección de la legislación, encargado por el entonces presidente Frondizi, él hace un proyecto totalmente integrador. ¿Qué significa? Él elabora todo un proyecto de ley que abarcara el contrato de seguros y el organismo del asegurador, es decir, a las compañías de seguro. Cuando se pone a discusión, hubo una comisión revisora del proyecto de Alperín, y por políticas asegurativas, por diversas circunstancias del mercado asegurador argentino de esa época, se decidió desdoblar el proyecto. Y entonces sale en una primera parte lo que hoy tenemos como 17.418, en dos títulos. El título 1, que abarca disposiciones generales, un título 2 de seguros patrimoniales y un título 3 de seguro de personas, capítulo 3 y un título 2 para reaseguros. Y la parte de las compañías de seguro y su régimen, y el régimen de contralor de las compañías de seguros, se posterga para 10 años después. Y se sanciona en la década del 70, más precisamente en el año 77, con la sanción de la 20.091, de la 20.091. Pero el proyecto es un proyecto original de la década, promediando la década del 50 del doctor Alperín, desdoblado en dos etapas. Esas son las dos leyes fundamentales, 17.418, del contrato y toda su estructura, de la relación contractual, de las pólizas, de las partes, de los elementos del contrato, de la estructura, de los diversos tipos de contrato. Y la ley 20.091, que regula todo lo que es compañías de seguro, el régimen de compañías de seguro y su organismo de contralor. Esas dos son las estructuras básicas, los dos pilares fundamentales, pero tengo que mencionar dos leyes complementarias. La que mencioné recién a consecuencia de una pregunta, que es la 22.400, que trata sobre el régimen de productores asesores de seguros, toda la problemática del intermediador, de la persona que profesionalmente oficia como intermediario entre el asegurado y el asegurador. Y una ley muy vieja, que es la 12.988, de la década del 30, en Argentina, fíjense de qué época estamos hablando, que en la época en la cual se sanciona esta ley, la 12.988, fue una ley ómnibus. En ese momento de la doctrina argentina era muy común hablar de leyes ómnibus, porque hacía referencia a leyes en las cuales se trataban muchos temas. Era muy común en esa época que hubiera leyes en las cuales se tocaban muchos temas. Esa 12.988, en una parte de la ley, trató el tema del seguro. Pero específicamente, ¿qué del seguro? Lo que se denomina como seguro offshore, seguro en el extranjero. De esa ley, solamente están vigentes 3 artículos, y el cuarto es de forma. De los 3 artículos que están vigentes, los únicos 3 artículos que están vigentes son justamente del derecho de seguros. El resto de los artículos están todos derogados. Pero están vigentes 3 artículos que están regulando lo que se llama seguro offshore. Lo menciono rápidamente, porque es algo muy, muy cortito, pero que tiene implicancia. Porque fíjense que yo les estoy hablando de una ley, la 12.988, que es muy posible que no la tengan que ir a buscarla a algún digesto, en alguna página, porque no va a estar en el Código de Comercio, en el Código Civil y Comercial Nuevo. Es una ley que quedó perdida en el tiempo, pero que tiene una implicancia práctica desde el punto de vista de contenido económico para nuestro país. Porque en definitiva, lo que regula esta ley es que
todo bien, toda responsabilidad, las personas, los bienes de jurisdicción argentina debe asegurarse en compañías con domicilio en Argentina. Es decir, en definitiva, lo que no está permitido es asegurar los bienes o las personas o las responsabilidades en el extranjero. Eso es lo que regula la 12.988. Y eso tiene una implicancia práctica, ¿por qué? Porque si se permitiera asegurarse en el extranjero, ¿qué pasaría con los fondos de dinero que la gente o los asegurados pagan a una compañía de seguro? ¿A dónde se iría ese dinero? Se iría claramente al extranjero. Entonces, es una ley tuitiva de contenido económico. Asegurar un bien, una persona, un auto, una responsabilidad, debe asegurarse en una compañía con domicilio en Argentina. Es una ley que permite que los fondos que cobra el asegurador estén en Argentina. Una pregunta, doctor. Sí, por favor, córteme todas las veces que sea necesario, no tengo problema. No, le queda para ver si es bien como leí. Los brokers de reaseguros, el tema de la garantía que tienen que tener, tienen que también establecerla dentro de la República Argentina. Los brokers de reaseguros. Sí. Bueno, ahí hay un tema. Claramente yo les marco cuál es la regla. Hay excepciones. Claramente. ¿Por qué? Porque con el tema de los reaseguros... Pero igual deben constituir domicilio en la República Argentina, además del especial. Totalmente. Sí. Los brokers de reaseguro tienen que tener domicilio en Argentina y tienen que figurar en el registro de reaseguradores y brokers que dependa de la superintendencia. Sí. Ahora, de la superintendencia de digo, en el contexto que yo te menciono de proteger los fondos que esos reaseguradores cobran, realmente ahí los fondos no van a la Argentina, los fondos se reaseguran en el extranjero. Pero el mercado de reaseguro es un mercado totalmente específico realmente. Hasta el año 92 en Argentina, el reaseguro era un instituto nacional, es decir, de fondo del Estado. El reaseguro, hasta el año 92, estaba en cabeza del Instituto de Reaseguros de la Argentina. Era algo que estaba controlado por el Estado. También había algunas excepciones, en el seguro marítimo, en el seguro aeronáutico, pero en líneas generales todas las compañías de compañías de seguro en Argentina debían hasta el año 92 reasegurarse en el Instituto Mixto de Reaseguro. La liquidación quebró, dejó realmente un tendal de compañías de seguro sin pagarlo, y a partir del año 92, con un decreto del entonces ministro de Economía Cavallo, se eliminó, se integró. Totalmente, se liquidó. Tuvo muchos años en liquidación, creo que hasta el año 99, 2001, por ahí, se terminaron de liquidar. ¿Cómo termina la película? Como terminan las cosas en Argentina desde el punto de vista económico. El Estado se tenía que hacer cargo de las deudas que tenía el instituto y para eso emitieron un bono. Claro. Ese bono se lo entregaron a las compañías de seguro. Una situación bastante triste para la situación del mercado asegurador en Argentina. Eso trajo como consecuencia justamente pérdidas realmente muy importantes para el mercado asegurador. Pero bueno, muchas gracias. Tomo el tema. No, por favor, pregúnteme todo lo que sea. Si lo conozco el tema, voy a evacuar la consulta, pero no tengo ningún inconveniente que me corten todo lo que sea necesario. Los otros dos artículos que están vigentes de la 12.988 son que el Estado nacional, provincial y municipal, en tanto a los bienes, las personas o las responsabilidades de estos tres entes públicos, deben asegurarse en compañías de capital argentino. No con domicilio, fíjense la diferencia, de capital argentino. En el primer punto, lo que les dije es que todos los bienes, las personas y las responsabilidades deben asegurarse en compañías con domicilio en Argentina. Así que puede ser una compañía extranjera, pero teniendo domicilio en Argentina, perfectamente pueden ejercer la actividad aseguradora. Pero el Estado nacional, provincial y municipal deben asegurarse en compañías de capital argentino. Ahora bien,
la propia la 12.988 no menciona cuál es una compañía de capital argentino. Ahí hay que recurrir a la ley de inversiones extranjeras para definir cuándo una empresa es de capital. No quiero hacer muy larga la película, pero en el mundo hay países en los cuales los que parte de la doctrina o los diarios mencionan como países industrializados tienen un concepto de empresa de capital nacional, y los países del resto de los países tienen otra variable por la cual califican una empresa de capital nacional. Entonces, ¿qué les parece que Argentina dónde va a estar posicionada? ¿Dónde está posicionada? Claramente la respuesta es que nosotros no estamos justamente en la misma legislación que tienen los países industrializados. Hoy en Argentina, para saber cuándo calificamos a una compañía como capital nacional o extranjero, se está al domicilio, fíjense bien, se está al domicilio de las personas que teniendo o que tengan el 50%, más del 50% del capital accionario, o no llegando a tal cantidad, la cantidad suficiente para tomar decisiones asamblearias. No se está la nacionalidad, no se está a cuándo se fundó la empresa, dónde está el capital mayoritario, se está al domicilio. Quiere decir que una compañía extranjera se instala en Argentina, su directorio, que puede ser extranjero, constituye domicilio en Argentina, sus accionistas constituyen domicilio en Argentina como residentes, y para la legislación argentina esa va a ser una empresa de capital nacional. Eso no pasa así en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia. Tienen otras variables. Está generalmente a la nacionalidad de quienes detentan la mayoría del capital accionario. El tercer artículo que está vigente de la 12.988 es un artículo que tiene sus bemoles, lo menciono simplemente a título anecdótico, porque también hubo en la década del 90 un decreto del ex ministro de Economía Domingo Cavallo derogando este artículo de la 12.988, pero por decreto, fíjense, un decreto que deroga a una ley. Cuando habrán pasado por Constitucional, el famoso caso de Café La Virginia de la Corte, que es lo que pasa cuando un decreto deroga una ley, aplica perfectamente para esto. Pero está haciendo referencia a que las compañías que exporten e importen mercadería, y cuando la cobertura de seguro de esa mercadería que está sujeta a importación y exportación deba estar asegurada en Argentina, esa póliza debe ser asegurada también en compañías argentinas. ¿Por qué en ese momento el Ministerio de Economía deroga ese artículo? Porque hay una realidad. No hay compañías argentinas que se dediquen a ese tipo de actividad. Generalmente los seguros de comercio exterior están vinculados a las muy pocas navieras marítimas de transporte de mercaderías en el mundo. Hay pocas compañías de seguros en el mundo que trabajan la póliza. Debe haber una 30, 40 empresas en el mundo que tienen el trabajo de póliza de la importación y exportación de mercaderías. No hay casos jurisprudenciales que haya llegado a la Corte justamente con este planteo que les digo, que un decreto, una resolución del Ministerio de Economía deroga una ley. Porque en la práctica realmente los importadores y los exportadores argentinos que realizan su póliza sobre esas mercaderías sujetas a exportación generalmente se hacen en compañías extranjeras. Pero bueno, les di un pantallazo de la cuarta ley que aplica al derecho de seguros. Hago una especie de síntesis. 17.418 en su regulación de contratos de contrato y toda su aplicación en la relación contractual, modalidades de contrato, el reaseguro, los diversos tipos. 20.091, compañías de seguro y su régimen de contralor. 22.400 como productor seguro, y la 12.988 como una ley que regula el seguro offshore, protegiendo el capital que administra una compañía de seguro para que no se vaya del país. Esas son las 4 leyes básicas
que tenemos. Ahora, con eso no terminamos ahí, porque la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el organismo que controla a las compañías, a una de las partes del contrato, como es el asegurador, esa parte específica que es el asegurador, dicta normas en ese contexto, que son aplicables a las partes. Y les pongo algunos ejemplos. Para los que tienen vehículo, y tienen contratado un seguro de responsabilidad civil o un seguro de robo e incendio, habrán visto que en una de las partes de la póliza, generalmente en el anverso de la póliza, se mencionan varias resoluciones de la superintendencia. Quiere decir que a través de resoluciones generales de la Superintendencia de Seguro, se incorpora materia normativa a la relación entre partes. Porque la superintendencia está regulando el contrato, la póliza que celebra el asegurado con el asegurador. Es decir, este es un contrato en el cual un organismo público, a través de esas resoluciones generales, incorpora derecho normativo, incorpora normas que son de aplicación obligatoria, por supuesto, porque las resoluciones generales son obligatorias para las partes del contrato. Entonces, complementamos las 4 leyes que les mencioné y algunas resoluciones, no se asusten, el organismo de Contralor, es decir, la SSN, dicta resoluciones en algunos casos específicas, solamente para el mercado asegurador, y cuando dicta normas de carácter general, es porque realmente está regulando la relación que existe entre el asegurado y el asegurador. Y se deben adherir, perdón, doctor, ¿y se deben adherir todas las aseguradoras, ya sean extranjeras o nacionales? Totalmente, ¿no? Ahí no hay el organismo de Contralor regula el mercado de seguros. El mercado en total, perfecto. Absolutamente, todas las compañías de seguro que hay en Argentina están bajo la órbita de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Inclusive la superintendencia interviene en circunstancias en las cuales se discute si hay materia asegurativa. Hay varios fallos y algunos de la Corte de la provincia de Buenos Aires, donde hubo situaciones en las cuales una empresa, sin ser compañía de seguros, realizaba actividades que se asimilaban al seguro. La Superintendencia de Seguros tiene la potestad, inclusive de que algunas compañías de seguro que no tengan matrícula de compañía de seguro, pero si detecta que dentro de su actividad pudiera encuadrar dentro de una actividad que se considera asegurativa, o bien la puede dar de baja a través de la Inspección General de Justicia de las Sociedades, o bien directamente la puede intimar a que cese la actividad, y hay varios casos, o que directamente se adecue a la 20091. Bien. ¿Cómo ha sido un poco la evolución del derecho de seguros? Si bien yo en mi época de estudiantes, allá hace más de 30 años, siempre tenía la idea que estudiar la historia tenía cierta reserva sobre eso. Me parecía a mí que no me sumaba al tema de entender la parte histórica de algún instituto. Pero debo reconocer que con los años he cambiado de criterio. Y es importante muchas veces, para entender cabalmente cómo ha sido la evolución de un instituto, de una figura jurídica, entender cómo ha nacido nos suma. Y acá el derecho de seguros, claramente la antigüedad el derecho antiguo no ha conocido el Instituto del Seguro. Nace en la Edad Medieval y a instancias del crecimiento, de la evolución del seguro marítimo, cuando el mundo se expande a través del comercio marítimo, nace una necesidad de cobertura, y ahí es que quiero apuntar, que generalmente la actividad de una norma o de una actividad económica o productiva
se resalta a través de una necesidad. Con el transporte marítimo estaba la incidencia de qué pasaba con los naufragios, quién se hacía cargo, cómo se podía eliminar el alia de que un barco o una mercadería no llegara a destino. Tal vez ustedes alguna vez han escuchado nombrar de los contratos a la gruesa. Creo que lo van a ver con Paula, con la doctora Ramos, van a ver en el tema de marítimo los contratos a la gruesa, que tienen otra modalidad, pero que en esa época se los indicaba como préstamos a la gruesa o contratos a la gruesa, que significaba que el dueño de un barco, el dueño de un naviero, tomaba préstamos de los distintos comerciantes de la época, sobre todo en Italia, en España, en Inglaterra, tomaba préstamos y se embarcaba la mercadería, y si el barco naufragaba, es decir, si el barco no llegaba a destino, nada se debía. No había que pagar absolutamente nada. Ahora, si el barco llegaba a puerto y se vendía la mercadería, el que prestó el dinero no solamente que era reembolsado, sino que cobraba los intereses. Para los que sean cinéfilos, les gusta el cine, hay una película muy vieja de Al Pacino que se llama El Mercader de Venecia, que justamente la trama de la película relata desde el punto de vista jurídico este esquema que yo les estoy diciendo. Los mercaderes de Venecia eran justamente los que ponían dinero en el transporte marítimo. Si quisieran conocer o analizar el derecho a través del cine, en este tipo del nacimiento del derecho de seguros, la película El Mercader de Venecia es una película que aplica justamente para esto. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que realmente ante la necesidad de algo, del comerciante, del productor de algo, surgía el ingenio y la aplicación a un instituto jurídico. El antecedente tal vez más directo es esto que yo les estoy diciendo, los préstamos a la gruesa. Si bien en épocas más antiguas, en la época de los babilónicos, en las épocas de los romanos, había algunos institutos en los cuales se solidarizaba el daño, por ejemplo, los que se emprendían en hacer alguna caravana, los que se incluían en alguna caravana necesitaban la obligación de cubrirse ante una desgracia, por ejemplo, la pérdida de un animal. Entonces, el sistema que habían creado era, por ejemplo, bueno, se embarcaban en una caravana, en una expedición para llevar mercaderías, para atravesar miles y miles de kilómetros, y entre todos los dueños de la caravana ayudaban que si moría algún animal o perdían una mercadería, todos ponían un poquitito y ayudaban a que el que hubiera sufrido la desgracia, lo ayudaban entre todos, o los soldados romanos que iban a la guerra y perdían la vida en batalla, el resto de los soldados ayudaban a los deudos, a los hijos o a la esposa que dejaba. Es decir, había un concepto como de solidarizar el daño. Es decir, ante un daño se buscaba algún mecanismo de solidaridad, de menguar ese hecho. Pero ¿qué faltaba? ¿Qué elemento faltaba para que pudiéramos entender el concepto del seguro? Seguro realmente toma real dimensión cuando intervienen dos elementos: la mutualidad y la estadística. Sin esos dos elementos es muy difícil entender el concepto del seguro. Porque todos estos ejemplos que yo les menciono, de soportar el daño entre aquellas personas que están sujetas a un mismo riesgo, o ayudar a una familia que ha tenido algún tipo de desgracia, no tienen elementos técnicos. Los elementos técnicos que hacen a que podamos hablar del seguro son la mutualidad y la estadística. Cuando hablo de mutualidad, estoy haciendo referencia a,
al conjunto de personas que están sujetas a un mismo riesgo. Sin eso no es posible entenderlo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de entenderlo como un hecho aislado. Es decir, no habría seguro si dos personas asumen mutuamente un riesgo. La mutualidad, es decir, la cantidad de personas que están sujetas a un mismo riesgo, dan el fundamento. Porque un conjunto de personas que están sujetas a un mismo alia, a un mismo riesgo, y colaboran con una pequeña parte, y que a su vez alguien los organice, forman una mutualidad. Y el otro elemento que es fundamental es el tema de la estadística. Cuando aparece en la sociedad mundial lo que se denomina ley de los grandes números, le da la posibilidad, y interviene una profesión que es muy poco conocida, pero tal vez de algunos de ustedes la ha sentido nombrar, que es el actuario. Es un poco el actuario, es la persona justamente que hace relevamientos estadísticos. La estadística lo que permite justamente es dar previsibilidad. Analiza lo que ha pasado, lo que ya ha pasado, lo que en los últimos años ha pasado como evento, como hecho histórico, y proyecta lo que pueda haber en el futuro. Y eso marca un principio que entre la probabilidad teórica y la frecuencia práctica va a haber una inversión proporcional a la mayor cantidad de asegurados o de personas que están sujetos a un riesgo. Lo repito porque es un principio del derecho. Entre la probabilidad teórica y la frecuencia práctica hay una relación inversamente proporcional a la mayor cantidad de personas que están sujetas a un riesgo, o a la mayor cantidad de relevamiento que se tenga. Les pongo un ejemplo muy sencillo, que forma parte del principio de la ley de Estado, la ley de los grandes números. Si yo tiro una moneda al aire, ¿qué porcentaje hay que caiga cara o que caiga cruz? 50%. Claramente. No hay mucho que pensar. Si tiramos una moneda al aire, una sola vez, hay un 50% de que caiga cara o que caiga cruz. Ahora, si yo tiro esa misma moneda 10 veces, no va a dar 50%. Aunque les parezca mentira, puede ser que sea un 99-1. Yo no soy de ir al casino, pero conozco historias de gente que han tirado el número rojo a la ruleta 20 veces. Profe, Ahora, sí. No entendí bien en la mutualidad, digamos, ¿están expuestos al mismo riesgo o son riesgos diferentes? No, tiene que estar, la mutualidad, para que la mutualidad sirva dentro del mercado asegurador, dentro del seguro, tienen que ser riesgos similares. No podemos mezclar auto con casas. Podemos mejorar, porque puede haber una diferencia, por ejemplo, es lo mismo asegurar un Fiat 600 que un Mercedes-Benz, pero tiene que haber un riesgo similar. Siento que la mutualidad se hace justamente en base a determinados riesgos. ¿Se explica? La mutualidad tiene que ser riesgos similares, de las mismas características, por decirlo de alguna otra manera. Y complemento el tema de la estadística. Yo les dije, si tiramos la moneda 10 veces, es muy posible, seguramente no va a dar 50 y 50. Ahora, si la misma moneda la tiramos 10.000 veces, el número sí va a ser 50 y 50. Porque a la mayor cantidad, se acerca la probabilidad teórica con la frecuencia práctica. Eso es fundamental para que una compañía de seguros, en la evaluación de los riesgos que tiene, hace una verdadera selección y permite calcular el cálculo de prima o de premio.
¿Se entiende? Hago una síntesis. Históricamente, ante una necesidad, surge el Instituto del Seguro, pero sin elementos firmes, sin elementos que lo componen. Los dos elementos que hacen que sea una ciencia el derecho del seguro son la mutualidad y la estadística. Sin esos dos elementos no es posible que un asegurador permita justamente hacer una selección de evaluación. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, la estadística y la mutualidad son elementos no del contrato de seguro, de la empresa de seguros. Para la existencia, digamos. Para la existencia justamente de la actividad aseguradora. No confundirlo con los elementos del contrato de seguro, que será el riesgo, que serán las partes, ya lo vamos a ver en la clase que viene, el tema de los elementos del contrato de seguro. Estoy tratando de hacerles una introducción a por qué, la razón por la cual existen la actividad aseguradora. ¿Está? Mutualidad y estadística son fundamentales, son elementos esenciales de la actividad aseguradora, no del contrato de seguro, de la actividad aseguradora. Bien. Les complemento una idea para que tengan simplemente conocimiento de qué es lo que ha pasado en Argentina. Yo les dije que originalmente el derecho de seguros en Argentina nace con el Código de Comercio, el viejo Código de Comercio de ACB, de Vélez Sarsfield, pero la actividad aseguradora en Argentina, si bien en la época del virreinato se trabajaba con representantes, hubo, sí, durante 10 años, una compañía de seguros de capitales españoles. El que introduce en Argentina el derecho de seguros es Belgrano. Belgrano que se fue muy joven a Salamanca a estudiar Derecho, cuando vuelve con el título de abogado, vuelve no solamente con el título de abogado, sino que vuelve con la función de ser el que está a cargo del Consulado de Comercio en Argentina. Y dentro de esa actividad, de esa función que tenía Belgrano, él entendía que era importante que en Argentina existiera una compañía de seguros, porque hasta esa época lo que existía en Argentina eran algunos representantes de compañías, sobre todo españolas e italianas, pero básicamente españolas, pero que los fondos de recaudaciones y lo que pagaban los comerciantes, para que tengan una idea, Buenos Aires en esa época tenía 36.000 habitantes, para la época que regresa Belgrano, pero los fondos de lo que pagaban los comerciantes, que sobre todo exportaban carnes y cuero a Europa, esos fondos se iban a Europa. Entonces Belgrano, sabiendo lo que estaba pasando en Europa, publica un artículo en el correo de comercio que él mismo funda, en el primer periódico, que se llamaba De los Seguros. Si bien ese artículo no estaba firmado por Belgrano, la historia marca que el autor fue él. Y de hecho esa circunstancia de la primera publicación se hizo un 21 de octubre, y es el día que se festeja, pasó hace muy poquitito, es el día que se festeja el Día Nacional del Seguro en Argentina, en conmemoración de ese pedido que le hace Belgrano justamente para la constitución de una compañía de seguro. En Argentina realmente los avatares de las compañías de seguro a partir de esa época ha sido bastante sinuoso. Pero el comienzo de la actividad aseguradora se lo debemos a Belgrano en Argentina. Y después toda la historia reciente que les comenté. Código de Comercio, con esa visión, pocos artículos en protección de la parte fuerte del contrato del asegurador, y el gran cambio se produce con la 17.418. Bien. Quiero comentarles para que ustedes, como tienen tarea para el miércoles que viene, y van a leer los dos primeros capítulos
de la 17418, explicarles cuál ha sido la concepción del derecho de seguros de la 17418. Ahora entro al tema de la 17418, para completar un poco el pantallazo general. Si ustedes analizan la 17418, y yo les mencioné que tiene dos títulos, del contrato, título 1, de contrato de seguros, y un título 2 de reaseguros. Y el título 1, que tiene como título del contrato, tiene 3 capítulos. Disposiciones generales, el capítulo 2, seguros patrimoniales, y el capítulo 3, seguro de personas. Eso explica una lógica. ¿Por qué la norma está distribuida de esa manera? Yo les mencioné recién que es una ley que fue proyectada promediando la década del 50. Entró en vigencia en el 68, pero que es una ley que Alperín la proyecta promediando la década del 50. Fíjense la cantidad de años que tiene. Creo que no les dije, pero es bueno, permítanme hacerle un paréntesis, que esta 17418, que fue modelo y que fue copiada por toda Latinoamérica, en la actualidad, todos los países que yo les mencioné, Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, todos ya modificaron su ley. Uruguay recientemente. Uruguay el año pasado modificó por segunda vez la ley, y entró en vigencia el 1 de enero de este año, la nueva ley de derecho de seguros de Uruguay. Pero Brasil ya modificó 2 veces su ley, igual en Bolivia una vez, Colombia 2 veces, Chile ni que hablar, Chile ha tenido varias reformas. Con esto les quiero mencionar que es importante, es imperioso el tema de ayornar, porque ya lo vamos a ver en los próximos miércoles, que hay ciertas pólizas, ciertas actividades asegurativas que no tienen cobertura. Es imperioso que la actividad económica y productiva de un país se va modificando y la legislación se debe ir acompañando. Claramente necesitamos una nueva ley. Si bien en los últimos años hubo varios proyectos de modificación de la 17418, uno tuvo muchas posibilidades de salir en el 2016, estuvo a punto de tratarse, de hecho ha tenido despacho de comisión por mayoría y por minoría, y por esas cuestiones del legislativo no prosperó, pero es imperioso que Argentina tenga, que se vea ayornada a las nuevas contrataciones y modalidades del derecho de seguros. Bien. Esto, para comentarles, para explicarles lo siguiente, es fundamental que ustedes entiendan que existe una discusión que, si bien ahora está zanjada a nivel mundial, pero que en la 17418 el doctor Alperín la superó desde el punto de vista normativo, pero que en la época en la cual Alperín proyectó su ley, estaba muy en boga, que era el tema del concepto unívoco o dualista del derecho de seguros. Gran parte de la doctrina considera que todo el derecho de seguro puede ser subsumido sobre una misma base teórica. Y hay autores muy importantes a nivel mundial que entienden que no es posible englobar todo el derecho de seguros bajo un mismo concepto y sostienen la teoría dualista. De hecho, Alperín, el padre de la legislación, el autor, era de la opinión de que no había un solo concepto del derecho de seguros. Y esa es la razón por la cual la estructura de la 17418 tiene esta forma. Es decir, la razón de los títulos y los capítulos y lo que contiene cada título y capítulo es porque el doctor Alperín era un dualista. Es decir, él entendía que no era posible entender todo el derecho de seguros desde una posición unívoca. ¿Qué significa concepto unívoco o dualista?
reitero, hoy en la actualidad en el mundo la discusión está superada, pero nosotros nos quedó la ley así. Hay un principio dentro del derecho de seguros que indica que todo el derecho de seguros es indemnizatorio o resarcitorio. Los que sostienen la posición unívoca sostienen que todo el derecho de seguros es indemnizatorio o resarcitorio. ¿Qué significa eso? Significa que si ocurre un daño, si ocurre un evento previsto en un contrato de seguros, el asegurador va a indemnizar en la medida del daño. Se tiene que resarcir algo, se tiene que evaluar cuál es el daño y en la medida de ese daño el asegurador va a responder. Les pongo un ejemplo. Si ustedes chocan con el auto, si una persona choca con un auto y le rompe el capó y las ópticas, ustedes reclaman a la compañía de seguros y va a venir un perito de la compañía de seguros y le va a decir, bueno, las dos ópticas valen tanto, chapa y pintura vale esto. Es decir, ocurre un daño y en la medida de ese daño, independientemente de cuánto sea la suma asegurada, el asegurador indemniza en la medida del daño. Entonces, para la posición unitaria o unívoca del derecho de seguros, dicen, todo el derecho de seguros es indemnizatorio o resarcitorio. Para la posición dualista, entienden que hay ciertos seguros que no son resarcitorios o indemnizatorios. Y ponen como ejemplo el seguro de vida. Porque en el seguro de vida, si ocurre el evento previsto, y lo voy a sintetizar porque es más complejo el tema, lo digo desde el punto de vista del seguro de vida, porque cuando digo el seguro de vida no cubre solamente la vida de una persona, puede ser que cubra también la sobrevida, pero lo quiero simplificar. Supónganse que estamos hablando de un seguro de vida que solamente cubre la vida de una persona. Si ocurre el evento previsto en la póliza, que es el fallecimiento de la persona, el asegurador no va a ver qué edad tenía la persona, cuánto ganaba, qué cantidad de hijos tenía, no va a hacer una valoración del daño por la pérdida de esa vida, sino que va a pagar la suma que estaba asegurada. ¿Se entiende la diferencia? Es importante que ustedes entiendan esto. Tal vez todo lo que dije anteriormente, hecho anecdótico, pero esto necesito que ustedes entiendan el concepto unívoco y dualista, porque cuando lean esta semana la ley, va a tomar real dimensión lo que quiero decir. ¿Se entiende lo que digo? Hay una posición unívoca del derecho de seguros que sostiene que todo el derecho de seguros es resarcitorio e indemnizatorio. Y hay parte de la doctrina que dice, no, hay ciertos tipos de contratos de seguro, hay ciertas pólizas que no puede ser subsumido sobre ese concepto. Profe, Sí. ¿y qué dice, o sea, la teoría, la unívoca, la postura unívoca, qué dice respecto, por ejemplo, del derecho, perdón, del seguro de vida? Porque si ellos dicen que es en medida del daño, no sé, o sea, una persona se muere y cómo calculan el daño, cómo, Está o muy sea, bien, ¿qué dicen enfrente? Está muy bien. Ahora entro justamente en ese tema para explicarle. Por supuesto que lo voy a aclarar, y porque es la doctrina mayoritaria en el mundo hoy. Pero permitime antes de contestarte puntualmente que les haga la siguiente reflexión. El tema no es meramente teórico. El tema no es meramente teórico. Y les pongo un ejemplo para que entiendan que no es teórico el tema. Ustedes, si tienen un seguro de auto, pongo siempre el seguro de auto porque es el más común, es el que prácticamente todo el mundo tiene, es decir, es más raro tener un combinado familiar, es decir, el seguro de auto es un seguro más cotidiano. Si ustedes tienen un seguro de auto y se lo roban, y supónganse que es sustraído dentro de una cochera, dentro de un garage, de un estacionamiento comercial. La persona que es dueña del auto,
reclama, tiene dos compañías de seguro para reclamar. La propia del auto y la compañía de seguro del dueño del garage. Pero, independientemente cuál sea la compañía de seguro que pague, supónganse que el dueño del auto reclama a su compañía de seguro, la del auto, esa compañía de seguro, si le paga al asegurado, va a reclamar de la compañía de seguro del dueño del garage, porque en definitiva quien debe soportar el daño es la compañía de seguro que debe soportar, que es responsable del hecho. Quiere decir que no... O sea, como que es una acción de repetición. Totalmente. En los seguros patrimoniales, como no puede haber enriquecimiento ilícito, el asegurado tendrá derecho a reclamar de las dos compañías de seguro, pero entre las compañías de seguro, independientemente de quién pague, la que deba soportar el daño es la que en definitiva va a tener que poner la plata. Fíjense que eso no pasa con los seguros de personas. Porque una persona que tiene asegurada su vida, y va cruzando la calle y es atropellada por un auto y fallece, la compañía de seguro que le paga el seguro de vida a los deudos del fallecido no va a repetir de la compañía de seguro que lo atropelló. Entonces, entender el concepto unívoco dualista, es decir, cuáles son los principios de uno y de otro, no es un tema meramente teórico. Fíjense, en Francia, en Italia, para la época que Alperín proyectó la ley, había cantidad de jurisprudencia contradictoria. Este ejemplo que yo les puse muy básico del seguro patrimonial y el seguro de personas, de qué es lo que se puede repetir y qué no estaba superado en la década del 30, 40 y del 50 en Europa. Alperín, que fue un genio, realmente, está considerado, aclaro una cosa, sus libros de derecho de seguros debe ser seguramente el autor argentino que ha tenido más traducciones en todos los idiomas. Si ustedes van a cualquier país de Europa y quieren preguntar en cualquier biblioteca, en cualquier universidad que se estudie, que se especialice en derecho de seguros, el doctor Alperín es una persona que es conocida en todo el mundo. Realmente, entonces, Alperín, conocedor de la jurisprudencia contradictoria que estaba pasando Europa, fija esta estructura de la 17.418. Y es por eso que el derecho de seguros en la 17.418 tiene ciertos artículos que son de disposiciones generales que aplican tanto a patrimoniales y a personas, y después separa patrimoniales y personas por otro lado, para evitar justamente todas las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales que se tienen en Europa para esa época. Esa es la razón por la cual en Argentina tiene esa estructura de la 17.418. Y ahora voy a la respuesta a la respuesta concreta. ¿Y ustedes, el damnificado puede reclamarle a las dos compañías de seguro? Sí, ahí Jacqueline te contesto. Sí, el damnificado puede reclamarle a las dos compañías de seguro, claro. Ahora, y ustedes me van a preguntar, bueno, pero usted me acaba de decir que en el mundo ahora existe el concepto unívoco del derecho de seguros. Y es cierto, hoy en la actualidad no hay discusión. Los autores en los últimos 15 años o 20 años, tal vez me atrevería a decir, en el mundo, están enrolados en la postura unívoca del derecho de seguro, que hay un solo derecho de seguro, que es resarcitorio o indemnizatorio. Ahora, ¿qué elaboración jurídica hacen para sostener eso en los seguros de personas? Y el argumento que supera la posición dualista, es decir, que entiende que aún en los seguros de vida existe el concepto de indemnización, fíjense qué elaboración doctrinaria, es que en los seguros de personas, en los seguros de vida, particularmente en los seguros de vida, la indemnización es a priori del siniestro. Los que sostienen en los últimos años en el mundo la posición unívoca, y los autores más importantes en Argentina de derecho de seguros, Stiglitz, Steinfeld, Schiavo,
me estoy olvidando de algunos, seguramente Facal, Aguirre, todos titulares en la UBA de Derecho de Seguros, todos sostienen la posición unívoca, distinguiendo lo que se denomina la indemnización a priori del siniestro y la indemnización a posteriori del siniestro. Entonces, lo que dicen es lo siguiente: en los seguros patrimoniales, la indemnización se produce con posterioridad al siniestro. Y en los seguros de vida o en los seguros de personas, la indemnización se da antes del siniestro. Entonces, en los seguros de vida, cuando uno va a hacer un seguro de vida, cuando una persona asegura su vida y dice, bueno, quiero asegurar mi vida en $100.000 o en 100.000 pesos, perdón, en 100.000 pesos, se fijó la indemnización antes de que ocurra el siniestro, es decir, antes que la persona fallezca. Lo repito. Hoy predomina en doctrina el concepto de unívoco del derecho de seguros, que es el concepto indemnizatorio. El derecho de seguros es básicamente resarcitorio e indemnizatorio, con la diferencia que en los seguros patrimoniales la indemnización es a posteriori del siniestro. El auto chocó, ocurrió el siniestro, es el choque, el siniestro es ese, el choque, va a la compañía de seguro, me indica cuánto vale las ópticas, el capó, pintarlo, repararlo, es decir, se indemniza en la medida del daño y a posteriori. Y en los seguros de vida, en los seguros de personas, la indemnización es anterior a que ocurra el siniestro. Es decir, la persona no murió, no falleció. Se indemniza antes del siniestro. Seguramente, en los últimos 20 años, en Argentina, en los cuales hubo intentos de modificación, tanto de la 17.418 como de la 20.0921, se siguió con la misma estructura. Se siguió con la misma estructura de la 17.418, tratar patrimoniales por un lado y seguro de personas por otro. Ahora hay legislaciones en las cuales, teniendo estas precauciones, se puede legislar sin ningún tipo de inconveniente. Teniendo justamente la normativa clara y específica, por supuesto. Pero la razón por la cual el autor de la ley, y ustedes van a encontrar que en la estructura jurídica de la 17.418 se regula patrimoniales por un lado y personas por otro, la razón es justamente porque Alperín era un defensor de la teoría dualista. Él entendía que no era posible tener un solo concepto. De hecho, para Alperín, los seguros de persona no eran considerados seguros de indemnización, sino seguros de prevención. Eran seguros de suma fija, que lo único que se quería era prevenir una situación, pero no se indemnizaba nada. Y esa es la razón. Es como una suerte de condición suspensiva. Matías Moyano, que sea a priori del siniestro es como una suerte de condición suspensiva. Sí, no tengo tan claro que la condición suspensiva, entiendo que no aplicaría a Matías, condición suspensiva, porque la condición suspensiva está sujeta a una obligación en particular. Y el siniestro, si bien forma parte de la relación contractual, en sí misma, la obligación es la de indemnizar, cumplir con la prestación convenida. Pero en la mayoría de los contratos no hay siniestro. Entonces la condición suspensiva es bastante difusa. Pero si te ayuda para entenderlo, sí, pero no te olvides que la condición suspensiva está sujeta a una obligación. Y acá el siniestro no es una obligación per se. Tiene como consecuencia una obligación, que va a ser la de cumplir con la prestación convenida. Pero no aplica específicamente con el término de condición suspensiva. Pero si lo entendés como... Sí. Disculpe, por ahí es la diferencia entre seguro de vida y seguro de salud. Sí. Por ahí es ahí. En los seguros de salud hay una indemnización a posteriori. Ocurre Claro. la enfermedad y en la medida de la salud. También pasa con los seguros de accidentes personales, que si bien son considerados seguros de personas, son claramente indemnizatorios. ¿Por qué? Porque vos en un seguro de accidente personal te quebraste una pierna
y en la medida del daño que te provocó esa quebradura, te va a indemnizar la compañía de seguro. No sé, dejaste de ir a trabajar 3 meses, gastaste tanto en medicamentos, la operación, lo que fuera. Claramente, los seguros de accidentes personales son seguros de personas, pero ahí se ve claramente que es indemnizatorio, porque después que ocurre el siniestro, te quebraste la pierna, la compañía de seguro te indemniza. Es así. Es así. Bien. Sí, ¿alguien más quiere preguntar algo? A ver, tal vez hablo medio rápido y soy medio confuso, pero ¿queda alguna duda? No, vamos bien, vamos bien. Bien. Bueno. No sé, tal vez estoy pensando, acá Moreno me pregunta, ¿y las ART? Claramente los seguros de ART son seguros indemnizatorios. Claramente son indemnizatorios. Salvo con la excepción del valor muerte, del fallecimiento del trabajador. Porque ahí sí hay una suma, está especificado con las variables que plantea la ley de ART. La 24.557 plantean el tema de fallecimiento del trabajador, el tema de la renta vitalicia, todo lo que tiene que decidir los deudos. Pero en el resto de las prestaciones, claramente es indemnizatorio. Un trabajador que sufre un accidente de trabajo entra dentro de un proceso, no solamente de las prestaciones médicas que está obligado, que es una de las obligaciones de la CRT, la prestación médica, pero una vez que se cubrió las necesidades de salud del trabajador, se pasa a un proceso de indemnización. Primero te va a ver el médico del RT, y si no estás conforme con la indemnización que te pone el médico del RT, el trabajador pasa a la comisión médica, que acá en Mar del Plata es la comisión médica número 12, que está ahí en calle Alberti, y te evalúa un grupo de médicos de la comisión médica y te analiza el grado de incapacidad que te ha quedado a consecuencia de ese accidente, y haciendo una fórmula que básicamente tiene una relación porcentaje de incapacidad, sueldo del trabajador, edad del trabajador, da una ecuación matemática que fija la indemnización. Pero claramente las compañías, los seguros de RT son indemnizatorios, sin ningún tipo de duda. A ver, lo leo para si alguno no lo está yendo. Entonces, en los seguros de vida, la persona se pone el precio. En cambio, en los seguros de cosas, la indemnización es en la medida del daño sufrido, o si es el total, ese monto lo define el seguro y no la seguridad. Sí, Ignacio, más o menos es así. En los seguros de vida, claramente, de acuerdo a tu disponibilidad económica, vos pagarás lo que vos estimes y el monto de la posibilidad que vos puedas pagar de prima. Claramente, los seguros de vida son seguros plurianuales. ¿Qué significa eso? Yo estoy viendo algunos, lo estoy viendo, acá lo estoy viendo a Oscar Varela, el alumno que debe tener más o menos mi edad, pero el resto de ustedes... Puedo ser su papá, doctor. No crea, yo tengo bastantes años también. No, puedo ser su papá, sí. Pero el resto de los alumnos que son mucho más jóvenes, si ustedes van a asegurar su vida, no es lo mismo lo que van a pagar, porque son limitados en el tiempo, es decir, plurianuales. Y no tienen un riesgo de vida tan importante. Exactamente. Nosotros pagaríamos un seguro de vida mucho más alto. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo pagar un seguro de vida a los 30 años que a los 50 años. Entonces, claramente, hay una gran diferencia para eso. Pero uno fija cuál es la suma asegurada por la cual quiere cubrir su vida. Sí. Y aclaro, por supuesto, que existe un inconsciente colectivo, una idea colectiva de que los seguros de vida cubren solamente el fallecimiento, y no es así. De hecho, es más común en el mundo cubrir la sobrevida, o lo que se denomina seguros dotales. En Argentina, claramente, no es un mercado que está totalmente explotado, pero en países mucho más evolucionados, prácticamente todo el mundo tiene un seguro dotal que incluye un seguro de vida propiamente dicho, como lo conocemos acá, como ustedes tienen una idea, que es
cubre el fallecimiento de la persona, pero el seguro total es que si uno supera determinada edad, por ejemplo, 60 años, también lo cobra el seguro. Es decir, cubre no solamente la vida, el fallecimiento de la persona, sino que cubre la sobrevida. Es decir, si la persona fallece antes de los 60 o 65, los deudos, los beneficiarios cobran el seguro. Pero si el asegurado supera los 60 años, el asegurador automáticamente al otro día también paga. Es una especie de seguro con ahorro, porque uno lo cubre, si fallece a una edad temprana, cobra el seguro los beneficiarios. Si vive, también lo cobra el seguro. Ese es el seguro tal vez más común en países con mucha tradición asegurativa. Doctor, sí. Perdone, una tercera posibilidad se me ocurre, no dentro de mi inexperiencia. El seguro de salud en viaje, eso Sí. sería un seguro con un tope, ¿no? Hasta un Sí. tope. No, bueno, partamos de la base, Sí. partamos de la base que todos los seguros tienen un tope. Partamos de la base que todos los seguros tienen un límite de suma asegurada. Todos. Fíjense que lo que dice, cuando uno asegura, no importa, el auto, una casa, un combinado familiar, un seguro de responsabilidad civil, un seguro de mala praxis médica, todos tienen un tope de suma asegurada. Ese es el límite de tope que paga el asegurador. En algunos de los fallos que yo les voy a dar más adelante, que me interesa que lean, fíjense que se discute mucho, hay un voto del doctor Rosenkrantz, que para mí es una pieza jurídica, porque se discute que el tope de la suma asegurada, en algunos casos queda totalmente desfasado, y les pongo este ejemplo. ¿Qué pasaría si uno tiene asegurado, por ejemplo, tiene asegurado su auto en, no importa, 100.000 pesos? El auto, un ejemplo muy sencillo, se lo roban. La compañía de seguro, porque le argumenta que usted dejó el auto en marcha en la puerta de su casa, le dice que usted tiene culpa grave, es responsable de que el auto se lo hayan robado, porque usted lo dejó en marcha con la llave puesta en la puerta de su casa y se lo robaron, la compañía de seguro no se lo quiere pagar. Entra en un juicio. El juicio dura, no hace falta que le diga que los juicios en Argentina duran años. Pasaron 8 o 10 años. Sale la sentencia con valor actualizado y todo, y le dice, bueno, hay que pagar 500.000 pesos. Y la compañía de seguridad dice, no, pero yo, acá la póliza dice 100.000 pesos. Hay toda una jurisprudencia justamente de cómo se debe actualizar eso, porque la compañía de seguro lo pagó, uno no puede, en los países que no hay inflación, es descabellado. Yo en el último Congreso de Derecho de Seguros, que la virtualidad ha hecho que podamos estar, hablaba con un colega paraguayo y comentaba este tipo de cosas. En Paraguay hace 10 años que el dólar vale lo mismo. 10 años. Si alguno tiene la posibilidad de tener algún amigo, entonces es impensado en países que uno dice, las pólizas hace 10 años que valen lo mismo. Las cosas no aumentan. Tiene inflación del 0,3, 0,4. Entonces, pero en Argentina realmente las discusiones que nosotros tenemos yo le pasé el fallo Flores a este colega paraguayo, claro, a los 4 o 5 días me habló y claro, para ellos es imposible, ¿no? Hay cosas que no llegan a comprenderlo realmente, pero hay jurisprudencia para nosotros justamente que lo debemos resolver, porque no es lógico, porque hay un principio jurídico que dice el tope de póliza es el límite que va a pagar el asegurador. Si vos aseguraste tu auto en 100.000 pesos, bueno, más el asegurador va a poner 100.000 pesos. Ahora, el juicio duró 10 años. ¿Es lógico que pague 100.000 pesos? No. No puede el asegurador ampararse. Igual hay jurisprudencia para todo, ¿no? También les podría traer algunos fallos en los cuales hay jueces en los cuales dicen, no. Principio de la ley de derecho de seguro, el tope de póliza. Algunos fallos les voy a dar. Bueno, les pido para la semana que viene, ya voy a entrar específicamente en la norma, en definición del contrato, los elementos. Va a ser más interesante la clase. Esto fue simplemente una clase introductoria al derecho de seguro. Lo único que les pido, ni siquiera que lean la doctrina, lean a conciencia los 2 primeros capítulos de la ley de seguros que no son largos.
léanlo y así es mucho más fructífera la clase. Me pueden preguntar cosas que se le ocurren en la práctica. Vayamos viendo eso. Es lo único que les voy a pedir. Lean la ley de seguros para el miércoles que viene. Bien. ¿Alguna duda? ¿Bien? No, gracias, doctor. Buena semana para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. No, muchas gracias. Gracias, doctor. Chao, profe.